Ya, perfecto, clic en entendido. Chicos, chicas, la idea es que este taller, tal como lo decimos cuando lo hacemos presencialmente, sea lo más horizontal posible, que puedan ir preguntando, dando sus opiniones, sepan interrumpirnos con total libertad, ¿ya? La idea es que sea lo más conversado, esa es la lógica. Pero lo primero de lo primero es contarles, ahí sí, desde dónde nace esta idea del derecho al deporte o los proyectos de Fundación Clubes o todo lo que nosotros pensamos en la Fundación Clubes pensando en las... No quiero escuchar. Aló, hay un audio por ahí. Chiquillos. Bien, esta es la pirámide del deporte social. Desde aquí Fundación Clubes piensa el deporte, desde aquí Fundación Clubes plantea su proyecto y desde aquí Fundación Clubes también promovió la idea del derecho al deporte y su propuesta en esta materia. Esta pirámide del deporte social que nosotros la tenemos en la web, la pueden ir a buscar allá también por si quieren repasarla, y nosotros siempre la sometemos a discusión. Esta pirámide no es estática, se mueve según lo que va comentando la gente. Para nosotros es muy relevante lo que tengan para decir dirigentes y dirigentes. Y tiene dos objetivos. El primero es describir la prioridad de las etapas bajo las cuales debiera avanzar el deporte, pensando tanto en las organizaciones deportivas, pero también en las políticas públicas. Y el segundo objetivo que tiene es poder ilustrar el grado de importancia que tiene la idea del deporte para el tejido social, y por eso tiene una base más ancha y una punta más angosta. ¿Qué es lo que decimos? Que lo primero de lo primero es el ocio, el juego y la actividad física como derecho ineludible para el pueblo de Chile, porque al mismo tiempo, mientras hay ocio, juego y actividad física con las mismas personas en un mismo lugar, lo que se va trabajando, lo que se va desarrollando en definitiva es, y aquí nos damos un paso, o sea, el segundo piso, sentido de pertenencia. Así se trabaja el sentido de pertenencia desde las organizaciones deportivas o desde una canchita, un profesor que a lo mejor quiere utilizar una multicancha que está en el barrio y la va trabajando. Bueno, hay ocio, juego y actividad física en un mismo lugar y se trabaja el sentido de pertenencia. Y este sentido de pertenencia en los clubes se traduce de manera muy identitaria y tiene símbolos, un grito, una bandera, unos colores, una camiseta, pero lo que se va creando es una identidad que se vive colectivamente. Y en la medida que se vive colectivamente, dentro de un club, en la lógica de club, lo que hay es una red de apoyo. Bien, ustedes han visto cuando algo le pasa a algún integrante de algún club, algún problema que tenga, quien primero acude a colaborar de manera solidaria y desinteresada en función de ayudar a esta persona siempre es el club. Por lo tanto, es una estructura que funciona como red de apoyo, la idea del club. En un tercer piso de esta pirámide del deporte social, nosotros ponemos la participación social, entendiendo que los clubes no solamente deben ser solidarios y vincularse hacia adentro, no deben ensimismarse, sino que al mismo tiempo salir hacia afuera y conectar con todo su entorno, ¿bien? Y esto supone vecinos, vecinas, organizaciones, apoderados, apoderadas, en fin, todo el tipo de organización que pueda haber alrededor, negocios locales, almacenes, etcétera, ¿bien? Y hablamos de participación social y no participación ciudadana por un sentido. Básicamente porque bajo la idea de ciudadanía en Chile hoy día no está inserto en esta descripción, si se quiere, en esta lógica, los niños, niñas y adolescentes, por un lado, y también las personas privadas de libertad, por ejemplo, que pierden la categoría de ciudadanía. Y para nosotros, y nosotras en Fundación Clubes, entendemos que estos dos grupos sí tienen todo el derecho a opinar libremente respecto de cómo o hacia dónde debieran dirigirse las organizaciones deportivas. Por lo tanto, es participación social y no ciudadana, es más amplio. Y al mismo tiempo hablamos de la formación deportiva, que tiene que ver con la tecnificación de las distintas disciplinas que practican los clubes deportivos. Pudieran ir poniéndonos en el chat también las organizaciones deportivas que a las que ustedes pertenecen, qué tipo de disciplinas tienen. La gran generalidad es fútbol, pero nosotros trabajamos con clubes de toda una amplia gama de deportes. Y hablamos de la formación deportiva en el tercer lugar y no antes. ¿Por qué? Básicamente porque para un niño o una niña da exactamente lo mismo, en rigor, si es que le pega bien o mal a la pelota con el borde interno, si es que logra encestar un triple, da lo mismo. Lo importante es sí que ese niño, que esa niña, sí tenga acceso al ocio, el juego y la actividad física. Eso es lo primero. Pero después sí puede venir una etapa de formación y desarrollo en la técnica deportiva. Y al final de todo, en esta pirámide del deporte social, nosotros hablamos de los triunfos deportivos, porque si bien estando dentro de la cancha es evidente que todos queremos ganar, jugamos para ganar, no debiera ser, desde nuestro punto de vista, el gran objetivo del deporte social, sino que más bien una consecuencia de desarrollar bien todo un trabajo previo que al menos son los primeros tres pisos de esta pirámide del deporte social.
Desde este concepto, desde esta idea macro, es que nosotros pensamos al deporte y también pensamos al derecho al deporte, cuestión que les va a exponer a partir de ahora Joaquín Espejo, quien ayudó y contribuyó a la redacción de esta norma. Joaquín. Gracias, José. Hola, ¿cómo están todos, todas? Como decía José, la pirámide que acabamos de revisar es desde donde nosotros nos posicionamos para pensar el derecho al deporte. Lo hicimos con el equipo de Damaris Abarca, también con un tremendo profesor de Derecho Constitucional, Domingo Lovera, que no quería dejarlo fuera porque también estuvimos trabajando harto con él. Y como decimos siempre, y como decía José, el derecho a veces puede ser fome, puede ser un poco denso, así que tratemos de hacerlo lo más entretenido posible. Vayan comentando, vamos a tener momentos de pausa también para hacer preguntas, para hacer comentarios, etcétera. Y esta es primera vez que nos enfrentamos a este taller en forma digital con clubes, así que veamos cómo resulta. Dale, adelante. Súper. Mira, a propósito, Jenny dice básquetbol, otra disciplina, Rocío escalada, así que se van sumando otras disciplinas también a la conversación. Avanzamos. Sé que en Frutillar tenemos skate también por ahí. También, también. Lo primero que nosotros nos preguntamos cuando empezamos a hablar de esto es qué es una constitución. Y parece algo muy relevante porque la idea de derecho al deporte en la nueva constitución viene a propósito de entender de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces una constitución tiene dos patitas que es importante reconocer. Por un lado, nos va a decir cómo se organiza el Estado. Vamos a ser un país que tiene una Cámara de Diputados y de Senadores, más bien va a haber solo diputados y una Cámara de Regiones. Vamos a tener un presidente muy fuerte, vamos a tener un presidente más débil, etcétera. ¿Cómo se organiza el Estado? ¿Cuáles van a ser los poderes? ¿Cómo va a funcionar el Poder Judicial? ¿Cómo nos ordenamos como Estado? Pero además tiene una segunda patita, que es que establece cuáles son los derechos que tenemos las personas dentro del territorio que norma esta Constitución, en nuestro caso, ¿no es cierto?, dentro de Chile. ¿Qué derechos tenemos? ¿Y cómo accedemos a ejercer estos derechos? ¿A quién se lo pedimos? ¿Vamos a ir a la Corte de Apelaciones? ¿Hay que ir al cuartel de policía a pedirle que nos garantice el derecho? Etcétera. Eso queda también establecido en la Constitución. Entonces, a propósito de esta segunda patita, que son los derechos, es que existen también los derechos humanos y que en general están consagrados constitucionalmente. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? Cuando quizá en el estallido social o en dictadura se habla de vulneración a los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos son ciertas normas que lo que buscan es garantizar la dignidad humana, por el solo hecho de ser personas, ¿no es cierto? Por eso se llaman derechos humanos. Los tenemos por el solo hecho de nacer. Y nuevamente, son normas, esa es la característica que tiene, por eso son derechos, porque son ciertas normas, pero cuyo objetivo es garantizar la dignidad de la persona. Dale, José. Y estos derechos humanos tienen algunas características que es bien importante comprenderlas para entender también de qué hablamos cuando hablamos de derecho al deporte y por qué es tan relevante el derecho al deporte. Lo primero es que son universales, son para todos, todas, el mundo, ¿no es cierto? O sea, yo nací en Taiwán, nací en Chile, en Tumbuctú, en Eslovenia, bueno, para todos y todas están estos derechos humanos, todos los tenemos porque es por el solo hecho de nacer. Son inalienables. ¿Qué significa esto? Que no me los pueden quitar, pero tampoco los puedo regalar, no los puedo vender, ¿no es cierto? Son derechos que tengo por ser persona, que buscan garantizar mi dignidad y que van a estar acompañándome el resto de mi vida. Dos características muy importantes para entender después el derecho al deporte, y lo vamos a ir viendo en detalle con el correr de la presentación, es que son indivisibles e interdependientes, dependen los unos de los otros. Para que el derecho a la salud, por ejemplo, sea ejercido de forma plena, el derecho al deporte cumple un rol muy importante. Para tener derecho a la salud y al deporte, yo necesito, por ejemplo, tener derecho a la vida. Entonces, conversan los derechos humanos unos con otros y son necesarios los unos con los otros para que puedan garantizar efectivamente la dignidad de las personas. Otro punto fundamental es que son equitativos. ¿Y por qué es importante entender que los derechos humanos son equitativos? Porque los derechos humanos comprenden que la cancha está inclinada muchas veces, ¿no es cierto? Entonces hay que emparejarla. Hay una imagen muy clásica de esto, que es que hay una cancha de fútbol, ¿no es cierto? Y hay una barrera. Y hay un grupo de cuatro personas, de dos personas, supongamos, tratando de ver la cancha. Una que es muy alta y que logra ver por encima de la barrera sin problema el partido. Pero hay otra persona que es un poco más baja y no puede ver a través de la barrera. Entonces, ¿qué hacen los derechos humanos? ¿Qué buscan? Bueno, ponerle un piso a la persona más baja para que pueda ver la cancha y que quede a la misma altura de la otra. Entonces, es posible, si se garantiza el derecho al deporte, que el Estado diga, la verdad es que tenemos que invertir primero en el fútbol femenino antes que en el masculino, porque la cancha está inclinada. La verdad es que primero vamos a tener que invertir en lo que está pasando en La Pintana y en Cerro Navia antes
que es lo que están viviendo los clubes de barrio de Las Condes y Vitacura, porque la cancha está inclinada. Eso no implica que los derechos humanos no son para todos. No implica que los que juegan fútbol masculino no tienen derecho al deporte. Ojo. Implica que la cancha está inclinada, que los derechos humanos son equitativos, y por lo tanto tenemos que equiparar esta cancha. Por eso es una característica súper importante, porque cuando el Estado pone el foco en ciertos grupos antes que en otros, no es que no haya igualdad ante la ley, es que justamente está buscando garantizar esta igualdad. Y por último, como son universales, ¿no es cierto?, son no discriminatorios también. Ahora, dentro de los derechos humanos, y como parte de los mismos están los derechos sociales, que tienen estas tres características, pero hay dos que son fundamentales para entender cómo va a funcionar y cómo podría funcionar el derecho al deporte. La primera es que son de desarrollo progresivo. ¿Qué significa esto? Que son graduales, que probablemente el día 5 de septiembre, si se aprueba la nueva constitución, no vamos a tener todos la vivienda digna, ¿no es cierto? Salud completamente funcionando para todos, ni tampoco deporte garantizado en todas sus dimensiones, disciplina en todo el país. Probablemente no va a ser así el 5 de septiembre, ¿no es cierto? Lo que sí va a ser es que el timón del barco del Estado va a girar hacia allá y que nosotros vamos a contar con nuevas herramientas para exigirle al Estado que hacia allá tiene que apuntar, tiene que caminar hacia garantizar el derecho al deporte. Poco a poco, pero avanzando siempre. Y como tiene que avanzar, es muy importante la segunda característica, la tercera que aparece en esta imagen, ¿no es cierto? La no regresividad. Es decir, cada paso que da el Estado para garantizar un derecho social no puede retrocederlo después. Si ustedes se fijan en las discusiones de los últimos años, un año hay, y había una profesora, me parece, de educación física, ella quizás lo conoce mejor que todos los que estamos acá. Un año se dice que hay 3 horas de educación física, después hay 5, después hay 2, después hay 4. Ojo, si se garantiza el derecho al deporte como derecho social, y como tiene estas características, nosotros solo podemos ir hacia adelante. Entonces, si vamos a garantizar que va a haber 3 horas de educación física, perfecto. Son 3 horas, y al año siguiente son 3 o más, no 3 o menos, porque se garantiza ese piso en la medida que sea un derecho consagrado. Hoy día el deporte no es un derecho consagrado para Chile. Dale, José. Nuestra primera pausa. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún chat, algún comentario por ahí. Si alguien quiere comentar algo también, es el momento. Sobre lo que hemos pasado hasta el momento, si alguien tiene alguna consulta, vamos yendo de materia más general a la más específica, ¿no es cierto, Joaquín? Por lo tanto, si hay preguntas en esta pasada, alguna consulta, alguna idea que quieran compartir en el chat, bienvenido, y si no, proseguimos. Estoy atento por ahora nada, pero quizá alguien se anima. Rodrigo, ¿alguien quiere alguna pregunta, comentario por el chat? Si no, vamos. Avanzamos. Seguimos nomás. Y cualquier Seguimos cosa van nomás. comentando y vamos a tener más momentos de pausa también. Exacto. Y si quieren interrumpir, le dan sin problema también. Vamos. Entonces, ¿no es cierto? Tenemos la Constitución, que tiene estas dos patitas, cómo se organiza el Estado, cuáles son los derechos de las personas. Dentro de los derechos humanos, los derechos sociales, ¿no es cierto? Ahora, el Estado tiene algunas obligaciones respecto a estos derechos, porque si no, ¿qué sentido tiene? La primera obligación es la de respetar que estos derechos puedan ser ejercidos. La obligación de respetar tiene que ver con que el Estado permite que el derecho funcione. Entonces, como hemos tenido la oportunidad con José, con Álvaro, la Tati también que nos estaba acompañando harto, de estar en varios clubes, hemos visto clubes que funcionan increíbles, que tienen su sede en buenas condiciones, que trabajan con niños, niñas, adolescentes. Tuvimos en La Pintana hace poco una sede que después iba a servir para cumpleaños, que al día siguiente era para el bingo, y que ese día era para una sesión informativa de la nueva Constitución, ¿no es cierto? Y cuando eso ocurre, el Estado tiene que permitir que eso siga ocurriendo. En Estación Central, por ejemplo, se han quitado muchas canchas que existían para que aparezcan inmobiliarias. ¿Y por qué? Porque para la inmobiliaria es muy fácil ir, comprar, eliminar una cancha y seguir avanzando. Ojo, nosotros garantizamos el derecho al deporte, el Estado tiene la obligación de respetar y por lo tanto cuidarnos de terceras personas que nos quieran o nos pongan en riesgo este derecho, pero también de cuando el Estado pone en riesgo este derecho. Entonces, estuvimos hablando de Independencia en una cancha que un dirigente logró salvar, ¿no es cierto? Y hoy día tienen un club de tenis precioso en la mitad de la población, Juan Antonio Ríos, y que decía, ¿saben qué? Cuando tuvimos que cuidar esta cancha, tuvimos que acudir al derecho de propiedad y darnos una vuelta, de la vuelta, de la vuelta, hasta que por fin logramos mantener esta cancha. Si tuviéramos derecho al deporte, esa persona podría haber ido a una corte de apelaciones o de distintas maneras y decirle al Estado, oiga,
usted en su constitución dice que todas las personas tenemos derecho al deporte y tiene que respetarlo. Por lo tanto, cuídeme de las inmobiliarias que me quieren quitar este terreno y que está siendo bien ocupado. Esa es la obligación de respetar, es la obligación de protección que tiene el Estado. Tiene también una obligación de garantizar, y esto es muy importante porque implica que el Estado tiene que actuar, implica una obligación de hacer para el Estado, tiene que ir y entregar recursos, hacer capacitaciones, generar, hay un micrófono, Rodrigo me parece, tiene la obligación, ¿no es cierto?, de actuar. ¿Sí? No, seguimos. Entonces, respetar, proteger. Me pierdo. ¿Quiere decir algo, Rodrigo? ¿No? Ya. Bueno, respetar, proteger y garantizar, actuar, hacer, dar recursos, capacitar, dar indumentaria, etcétera. Ahora, para respetar y garantizar, el Estado tiene que generar políticas públicas, hacer leyes, crear instituciones, y a eso se refiere la obligación de adoptar medidas internas. Dale, José. Y respecto a los derechos sociales, pero pensémoslo en términos de derecho al deporte, tienen algunas características que hacen que puedan funcionar estos derechos, que hacen que el Estado efectivamente los garantice y los respete. Y de esta característica hay dos que son muy importantes y que son, por así decirlo, el piso mínimo, que son la accesibilidad y la disponibilidad. ¿Qué significa la accesibilidad y la disponibilidad? Partamos por la disponibilidad, que está segunda, ¿no es cierto?, acá entre las características. Tiene que ver con que tiene que haber infraestructura, tiene que haber disposición de capacitaciones, tiene que haber disposición de recursos para que este derecho pueda ser efectivamente ejercido. Nosotros estuvimos estudiando harto el tema del derecho al deporte y vimos que en México, por ejemplo, se garantizó el derecho al deporte a nivel constitucional el año 2011. Y pasó algo muy interesante. Al igual que en Chile, ellos habían desarrollado una tremenda infraestructura. Nosotros que trabajamos harto en la quinta región vimos que se remodeló el estadio de Calera, se va a remodelar el de San Felipe, se remodeló el de Everton, el de Wanderers, el de San Luis de Quillota, ¿no es cierto? 5 tremendos estadios, pero que no están a disposición de la población, que tienen un tremendo costo para que los colegios, por ejemplo, del sector, puedan hacer uso de esa infraestructura. Entonces hay disponibilidad de infraestructura, pero no hay acceso. Se remodela San Carlos, dice José María por ahí. Y esa remodelación de San Carlos, ¿qué implica para su comunidad? Pareciera que no va a implicar nada. Entonces, una vez que tenemos consagrado el derecho al deporte, tiene que haber disponibilidad, pero además, accesibilidad. Entonces, si yo tengo esa infraestructura, tengo que ver cómo hacerla accesible. Vuelvo a México. En México, una vez que se garantizó el derecho al deporte, se encontraron con este mismo problema. Dijeron, tenemos todos estos estadios, y ahora que es un derecho, tenemos la obligación de abrir estos estadios. No significa que todo el mundo entra, que se destruye, que no hay ninguna regulación, que no hay ninguna norma. No significa eso. Significa que tuvieron que bajar los costos, por ejemplo. Significa que tuvieron que ver, bueno, cómo conversamos con los colegios, con las instituciones educativas que están cerca, para que puedan acceder. Y así lo hicieron, porque se garantizó el derecho. Entonces, había disponibilidad, hay que hacerlo accesible. Eso es a grandes marcos. Luego, tiene que ser adaptable, aceptable e idóneo. Esto es para que sea de la mejor manera posible para todas las disciplinas, en todas las dimensiones, ¿no es cierto? Pero esto tiene que ver de nuevo con el desarrollo progresivo. Poco a poco vamos a avanzar a que sean adaptables, aceptables e idóneos. Pero primero tiene que haber disponibilidad y accesibilidad como piso mínimo de este derecho en la obligación de garantizar que tenía el Estado y que veíamos recién. ¿Me parece que ahora hay una pausa? ¿Ahora hay una pausa? A ver. No, venía después. No, pero hay una dejemos este pregunta. espacio porque hay una pregunta por ahí. Sí, de Bjorte, que dice, tengo una pregunta en cuanto a las disciplinas que debería fomentar el Estado pensando en el deporte social. Bacán. ¿Qué pasa, por ejemplo, con deportes que son más caros porque necesitan más equipamiento? Para equiparar la cancha, dice Bjorte, y garantizar un derecho al deporte, ¿deberíamos enfocarnos en fomentar los deportes más accesibles económicamente? Mira, esto es una muy buena pregunta, y si vuelves un paso atrás, una diapositiva atrás, la podemos ir respondiendo. Justamente tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no es cierto?, del desarrollo progresivo. Nosotros vamos a avanzar hacia que esto pueda ser accesible a todas las disciplinas en todas sus dimensiones, ¿no es cierto? Y ahí van a entrar incluso las disciplinas más costosas, como el golf, la equitación, el pádel, nos reíamos hace poco en Independencia. Pero eso es a largo plazo. Entonces, ¿qué hacemos primero? Bueno, lo primero, por ejemplo, es generar multicanchas que sean accesibles y que estén funcionando. Hoy día en Chile, Álvaro tenía el monto, no sé si hay 15.000, ¿cuántas multicanchas hay, José?
15.000, según el... 15.000 multicanchas según los datos que tenemos. Muchas de ellas en manos del narcotráfico, muchas de ellas sin luz, muchas de ellas sin clubes fortalecidos y sólidos que puedan hacer uso de las mismas, muchas de ellas sin ningún comodato para cuidarlas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo primero, disponibilidad, y el piso mínimo, arreglemos las multicanchas, que nos sirven para jugar futbolito, para jugar fútbol, para jugar vóley, para hacer un partido de tenis, para jugar básquet, y para hacer una serie de disciplinas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, partimos de ahí. Pero eso en perspectiva de deporte social, y cuando veamos cómo queda el artículo, que justamente habla de que reconoce la función social del deporte, el Estado va a tener que priorizar ahí. Pero eso no va a implicar que el Estado se olvida, o que la comunidad, que Chile nos vamos a olvidar de otros deportes. Significa que avanzamos hacia allá, pero que vamos garantizando pisos mínimos. Y por eso justamente, como preguntaba Bjork, ¿se dice? Bjork, sí, por ahí va. Bjork, primero vamos a tener que enfocarnos en fomentar los deportes más accesibles, porque justamente tenemos que garantizar el ocio, el juego y la actividad física para todos y todas las chilenas. Espero que se haya entendido. Entonces, vimos la Constitución, ¿no es cierto? Patita de qué son los derechos de las personas, cómo accedemos a ellos, qué son los derechos humanos, los derechos sociales, cuáles son los elementos que tiene el Estado, tiene que garantizar, respetar, adoptar medidas internas, ¿no es cierto?, para que haya disponibilidad y accesibilidad. Ahora hablemos justamente del derecho al deporte, que es lo que nos convoca. Lo anterior es aplicable a los distintos derechos. Lo primero es que nosotros, como fundación, nos damos cuenta y creemos que el deporte es un juego que tiene un tremendo impacto. Y estoy bastante seguro que todas quienes estamos acá estamos de acuerdo con esto. Y tenemos algunos ejemplos. Catherine Switzer, el año 1967, fue la primera mujer en correr una maratón con un número. Ahora, esto es un juego de tremendo impacto. ¿Por qué? Porque antes de ella, las mujeres no podían correr. Y si se fijan, no puedo mostrarlo con el mouse, quizá Álvaro puede, el tipo que está atrás con el chaquetón negro está intentando sacarla de la carrera. El resto de los competidores la apoya, ella termina la carrera, y hoy día nadie se preguntaría. Me silenciaron. Álvaro, no me silencias. Hoy día nadie se preguntaría si una mujer puede correr o no correr una maratón. Es evidente. Pero porque ella jugó, corrió, lo pasó bien, lo pasó mal probablemente también, pero jugó, y eso tuvo un fuerte impacto. Dale, José. La otra. Jesse Owens, un atleta, Jesse Owens, un atleta norteamericano en las Olimpiadas de Berlín en 1936, cuando Hitler estaba en el ascenso al poder en Alemania, ¿no es cierto? Y si se fijan, o sea, él ganó la medalla de oro, y todo el resto de los deportistas, por supuesto, que saluda a Hitler, porque eso es lo que había que hacer. Jesse Owens no lo saludó. Hoy día, casi 100 años después, estamos hablando de esta imagen, de cómo, ¿no es cierto?, podemos resistir de algún modo a lo que era el nazismo en su momento, a lo que pueden ser otro tipo de estructuras, la resistencia, la defensa, un afroamericano en Berlín el 36, un juego, tremendo impacto. Y por último, Didier Drogba, me imagino que todos los que están acá lo conocen, un jugador del Chelsea, pero además de Costa de Marfil, que llevó a su selección al Mundial el año 2006. Cuando Costa de Marfil clasifica al Mundial, llevaban 5 años en una guerra civil cruentísima, con el país dividido en dos. Llegan al Mundial y el presidente le dice a Drogba: Didier, te quiero dar un premio, nos llevaste, eres el mejor jugador que tenemos, nos gustaría homenajearte. Y el tipo le dice: ok, pero si tú me quieres homenajear, vamos a la capital, donde está el ejército rebelde, y ahí se juega el próximo partido. Y ahí se hace el homenaje. Y el presidente lo mira con cara de: ¿cómo se te ocurre? O sea, nos estamos pescando a tiro hace 5 años, están muriendo miles de personas, no tengo cómo llegar allá. Bueno, entonces no hay homenaje. Se pusieron de acuerdo, fueron a la capital rebelde, se jugó a estadio lleno, Costa de Marfil le gana 5-0 a Madagascar, y los diarios de la época titulaban en Costa de Marfil 5 goles que borran de alguna manera, ¿no es cierto?, 5 años de sangre. De nuevo, es fútbol, ¿no es cierto? Es un juego, pero tiene un impacto tremendísimo, y estoy seguro que en la vida de cada uno de nosotros, de nosotras, el deporte ha tenido un impacto mucho más allá que el juego mismo. Dale, José. Como esto ocurre, hay distintos lugares del mundo, hay tratados internacionales, hay países que se han puesto a pensar en el derecho al deporte. No es algo que inventamos en Chile, ¿no es cierto? Y lo han entendido como dice Cristian Márquez, Drogba terminó parando la guerra, ¿no es cierto? O sea, no solo la tregua, sino que
con el paso del tiempo esa guerra se detuvo. Y lo que hizo Drogba fue fundamental. Entonces, 3 maneras de entender el derecho al deporte en tratados internacionales, otros países que lo han puesto en sus constituciones, y personas que discuten qué es el derecho al deporte. Una manera es como un derecho en sí mismo. ¿Qué implica esto? Y eso, tal como está en el artículo 60, al principio del proyecto de nueva Constitución, todas las personas tienen derecho al deporte. Punto. Deporte como un derecho en sí mismo. Hay una segunda forma de entenderlo, como un medio. ¿Se acuerdan que hablábamos antes, cuando dijimos que los derechos humanos tienen ciertas características que eran indivisibles e interdependientes, porque son necesarios los unos con los otros? Bueno, el deporte como un medio para garantizar la salud, como un medio para garantizar la vivienda digna, para que allí donde se construyan complejos habitacionales, bueno, hay que pensar en la práctica deportiva. El deporte como un medio para la educación. En los establecimientos educacionales, ¿no es cierto?, tiene que haber deporte, pero además, los clubes, cuando hacen deporte fuera de la jornada escolar, también están garantizando la educación. Entonces, no solo un derecho en sí mismo, no solo todos tenemos derecho al deporte, porque sí, no. Además, todos tenemos derecho al deporte porque es un medio para garantizar otros derechos. Y también se ha entendido como una forma de protección específica. Dame una diapositiva más adelante, José. Si ustedes se fijan, estos son algunos estándares internacionales, tratados internacionales que firman los países y que hablan de derecho al deporte. Está la Convención de Derechos del Niño, que en su artículo 31 habla del derecho al juego. Está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 30 habla del derecho al deporte. Está la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para la Protección de los Adultos Mayores, y todos estos instrumentos hablan de derecho al deporte, porque dicen, el deporte, ahora vuelvo a una diapositiva atrás, por favor, es una forma de protección específica. Es una forma de protección el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Es una forma de protección de los derechos de las mujeres, de los derechos de los adultos mayores, ¿no es cierto? Entonces el deporte como un derecho en sí mismo, como un medio para garantizar otros derechos, pero además como una forma de protección. Y dame una más. Quisimos, a propósito de este estudio, ¿no es cierto?, dijimos, bueno, no solamente hay tratados internacionales, sino que hay otros países que ya lo han puesto en sus propias constituciones. Y acá pusimos banderas de países de Latinoamérica, pero está Portugal, está Grecia, está España con el derecho al ocio. Nosotros quisimos poner países de Latinoamérica porque son países con realidades un poco más similares a la nuestra. Y dijimos, bueno, si ahí está, ¿por qué nosotros no podríamos? Está México, con el ejemplo que hablamos. México lo hizo el 2011 y tuvo un cambio práctico en el país. Tuvieron que habilitar la infraestructura que tenían. Está Colombia. Si ustedes se fijan, Colombia lo garantizó también hace no tantos años atrás. Y desde que lo garantizó, el presupuesto para el deporte de base en Colombia ha ido en alza. Y el del alto rendimiento no ha ido en alza. Se ha mantenido. ¿Por qué? Porque, bueno, fomentar el deporte de base y hacerlo con la perspectiva de la pirámide que les mostraba José antes, tiene como consecuencia triunfos deportivos. A Colombia le fue espectacular en lo de Sur, en los Juegos Bolivarianos, veamos cómo le van los Panamericanos del próximo año, ¿no es cierto? Pero bueno, Colombia invirtió en el deporte de base unos montos muy, muy grandes, porque entendió que ahí está lo primero, ocio, juego, actividad física, para el pueblo de Colombia. Paraguay, que habla en su constitución del deporte no profesional, lo mismo que Brasil, dice, ojo, ese es el derecho que tenemos que cuidar, porque ahí acceden todas las personas de nuestro país. República Dominicana, Bolivia, etc. Vamos con una pausa. Sí, pausa por si hay preguntas. Cristian, Viorte, si hay alguna adicional hasta el momento de lo que ha explicado Joaquín, permitimos que respire, que tome un poquito de agua. A disposición para responder las preguntas que haya, si es que hay. Si no, seguimos avanzando. Avisen igual de todos modos si es que se va entendiendo todo. Lo explicaba Joaquín, que puede ser denso por momentos, pero por eso mismo nos damos esta pausa para respirar y para que ustedes vayan haciendo consultas si es que las tienen. Si no, seguimos avanzando. Está el chat disponible o el micrófono, igual también, si alguien quiere preguntar por micrófono, con cámara prendida, bacán. Muy claro todo, dice Piorte, ya. Bien hasta el momento. Hola, A ver. una Sí, consulta que quizás me desvío quizás un poquito, pero es de ignorancia en realidad, que en la actual constitución, ¿qué se habla del derecho al deporte? ¿Se menciona? Paula, ¿O cuál es? Claro, sí. no, muchas gracias por tu pregunta, pero mira, vamos a llegar ahí. Así que no te has desviado, estamos perfectos, vamos a llegar a ese punto. Ah, ya, perfecto, ya, súper.
Así que vamos a guardar el misterio hasta que lleguemos a esa parte. Ya, Dale, está José. súper. Ya, perfecto. Patrick también. Ya, mira, Espérame, pregunta Felipe. de. Sí, Felipe. Dice si en esta nueva propuesta de nueva constitución hay un punto similar a lo que establece la constitución paraguaya, por ejemplo. También vamos a llegar ahí. Hay un punto similar que tiene que ver con la función social del deporte, que el Estado reconoce que hay algo más que solamente el alto rendimiento, y no solamente lo reconoce, sino que le da prioridad, y hay un párrafo completo dedicado a eso. Vamos a llegar también ahí, Felipe. Perfecto, ya están esas dos preguntas, las de Pablo también, vamos acumulando y avanzamos, ¿te parece? Vamos. Vamos. Entonces, derecho al deporte en Chile, porque lo que acabamos de ver es aplicable en cualquier lugar que se hable de derecho al deporte, que se hable de derechos sociales, ¿no es cierto? Pero en Chile, ¿qué está pasando? Tenemos un contexto bien particular, ¿no es cierto? Hubo un estallido social en 2019, que por cierto que hubieron protestas antes, que hay un proceso de varios años que nos llevó a repensar la Constitución, por distintas razones, ¿no es cierto? Pero después de un proceso largo, se dijo, bueno, pareciera que hay algo que no está funcionando, hay algo que tenemos que cambiar. ¿Cómo lo hacemos? Se votó y se decidió que a través de una convención constitucional, que tuvo características bien sorprendentes. Primera convención que es paritaria en el mundo. No había habido otro ejemplo parecido. Una constitución que incluye escaños para pueblos originarios. Nueva Zelanda, Sudáfrica, ejemplos de eso, ¿no es cierto? Democrática, sumamente diversa por lo demás, pero bueno, somos un país diverso, y esta convención, después de un año de trabajo, elabora esta propuesta, que ahora nos invita el día domingo a votar apruebo o rechazo. Y dentro de esta propuesta es que se establece el derecho al deporte, y ahí, como fundación, fue donde estuvimos empujando, trabajando con el equipo de Damaris, trabajando con Domingo Lovero, un profesor constitucionalista, estudiando harto, y propusimos parte de lo que quedó redactado. Entonces, ¿qué dice la norma del borrador? Hay 3 párrafos, 3 incisos, se llama cada párrafo cuando hablamos de una norma legal. El primer inciso dice lo siguiente, lo voy a leer. Dice, todas las personas tienen derecho al deporte, a la actividad física y a las prácticas corporales. ¿Se acuerdan que antes decíamos que habían distintas maneras de entender el derecho al deporte? En esta primera parte entendemos al deporte como un derecho en sí mismo. Todas las personas, porque sí, ¿no es cierto?, tienen derecho al deporte, a la actividad física y a las prácticas corporales. Y después dice, el Estado garantizará el ejercicio de este derecho en sus distintas dimensiones y disciplinas, ya sean recreacionales, educativas, competitivas o de alto rendimiento. Entonces, ahora nos dicen, ¿saben qué? Acuérdense que se trata de un derecho social, de desarrollo progresivo. Entonces, no es que el 5 de septiembre esto va a estar garantizado en todas sus disciplinas y dimensiones, como nos preguntaban antes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo enfocamos? Bueno, primero, hagámoslo con los deportes más accesibles, ¿no es cierto? Vamos a avanzar hacia allá. De acá, caminamos hacia todas las dimensiones, todas las disciplinas, pero vamos de a poco, es gradual. Y cierra el inciso primero diciendo, para lograr estos objetivos, se podrán considerar políticas diferenciadas según lo disponga la ley. Y ahora nos tenemos que acordar de otras características de los derechos humanos que veíamos al principio, que son equitativos. Entonces, lo que nos dice este párrafo es que el Estado, ¿no es cierto?, los diputados en su momento van a poder crear leyes, o el Instituto Nacional de Deporte, el Ministerio, poder hacer políticas públicas que sean diferenciadas. Va a poder decir, ¿saben qué? Este año tenemos que enfocarnos en niños, niñas, adolescentes. Tenemos que enfocarnos en adultos mayores. Tenemos que cuidar las prácticas ancestrales de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque la cancha está inclinada. Entonces vamos a hacer esta política diferenciada, ¿para qué? Para poder garantizar que el deporte sea para todas las personas y que todos puedan ejercer este derecho, ¿no es cierto? Para eso es la política diferenciada. No porque no sea, no porque no todo, no para decir que no todos tienen el derecho, sino para equiparar la cancha. El segundo párrafo, el segundo inciso, y esto es similar de alguna manera a lo que dice en la Constitución paraguaya o brasilera en términos de priorizar otro elemento del deporte. Dice, el Estado reconoce la función social del deporte y lo explica. En tanto, permite la participación colectiva, la asociatividad, la integración e inserción social. Entonces, ojo, el deporte no solo lo que pasa en la cancha, ¿no es cierto?, sino que además hay participación colectiva. Nos asociamos en los clubes, ¿no es cierto? Inserción social, relevantísimo. Nosotros nos hemos preguntado y hemos visto con clubes en distintos territorios, en distintas comunas, en distintos lugares de Chile, que ¿dónde llegan las personas después de estar privadas de libertad? Cuando no las reciben en ningún otro espacio, cuando a veces ni siquiera en sus propias casas.
Bueno, al club. El club donde entrené de chico. El club donde alcancé a ser profe. El club donde fui dirigente, donde aprendí, donde crecí, donde hice amistades. Y desde ahí me voy reinsertando también. Entonces cumple un rol sumamente importante el deporte, ¿no es cierto? Pero después también nos dice, así como el mantenimiento y mejora de la salud, la ley asegurará el involucramiento de las personas y comunidades con la práctica del deporte, incluido el de niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales. De nuevo, ¿se acuerdan? Derecho en sí mismo, derecho al deporte como un medio también, para mantener y mejorar la salud, para asegurar que haya deporte en los establecimientos educacionales, porque es importante también el deporte junto al derecho a la educación. Y finalmente dice, así como la participación en la dirección de las diferentes formas de instituciones deportivas. Entonces pareciera ser que además el deporte es un medio para garantizar la democracia, la participación social, no solo ciudadana, ¿no es cierto? Bueno, cómo participan las personas en la dirección de las distintas instituciones deportivas. Este párrafo para nosotros es muy importante porque fue el que empujamos como fundación. Redactamos parte de este párrafo gracias a conversaciones que tuvimos con clubes de todas las regiones del país. Dale, José. Y es importante lo que viene ahora. ¿Por qué es importante que se reconozca la función social? Y para eso nos preguntamos como fundación, ¿dónde está la función social? Además, ¿no es cierto?, de la asociatividad, la inclusión, estos conceptos, ¿dónde están? ¿Dónde ocurren? En los clubes. Por cierto que pueden ocurrir en otras instancias, ¿no es cierto? Pueden ocurrir en la junta de vecinos, pueden ocurrir cuando el profe se junta en la cancha, como decía el José, con una pelotita, o la profe se junta y se juega, pero particularmente en los clubes. En los clubes se asocian las personas. En los clubes hay inclusión, hay integración. En los clubes no dejamos a nadie afuera, integramos a la comunidad, ¿no es cierto? En los clubes hay democracia. Qué importante es cuando los niños y niñas ven que se elige la directiva del club y ven el valor de participar, de discutir, de tomar decisiones. Cuando los niños y niñas ven que sus papás están participando en la directiva del club. Chuta, que había pega atrás de dirigir una institución. Chuta, que era importante ponerse de acuerdo. Chuta, que era importante la democracia, ¿no es cierto? José. Entonces, tenemos acá, falta después el tercer inciso, pero quisimos hacer un pequeño ejercicio, a modo de pausa también y para bajar, para aterrizar un poquito. ¿Qué función social? Y cuéntenos por favor ustedes, yo sé que hay varios acá que son de clubes deportivos, ¿qué función social realizan en sus organizaciones deportivas? Ejemplos, hacemos completadas para recaudar fondos. A veces eso es sumamente precario, pero por cierto que es una función social. Estuvimos con un club en Pudahuel nosotros, un club de natación, Las Cangrejitas, y las cangrejitas integraban a gente que tenía fibromialgia, y esa era la función social. Hemos estado con otros clubes que nos dicen, ¿saben qué? Nosotros bajamos la cuota social a aquellas personas que no pueden pagar la cuota, porque en el club integramos, incluimos función social. Actividades extracurriculares, hacemos zumba, no discriminamos por talento. ¿Sabéis qué? Nuestra camiseta tiene el logo del almacén del barrio. ¿Por qué? Porque promovemos el desarrollo local, de nuestro barrio, de nuestra población. Bueno, función social. Dejen ahí en el chat, si se animan, qué función social ustedes creen o sienten o saben que cumplen en sus clubes. Un ejemplo, alguna cosita por ahí. Sí, ahí doy un ejemplo, Joaquín, si sirve. Por ejemplo, avísame tú, si va cumpliendo la idea de la función social. Pero el otro día conocimos un club en Valparaíso que está subido dentro de las redes sociales de la Fundación Clubes, donde, por ejemplo, la asociación le prohibía jugar a los chicos inmigrantes en la medida que no tuvieran un RUT chileno. Y si los hacían jugar, el club perdía los puntos. Y lo que decidió el club fue perder los puntos. Da lo mismo, porque lo importante es integrar. Eso vendría a ser una función social. Eso es tremenda función social. Tremendo ejemplo de función social. Tenemos una columna de eso en la página de la fundación, efectivamente. A ver, Osvaldo, ¿te animáis a abrir el micrófono y contarnos un poco? Está bueno. Integración a niños con TEA. Osvaldo, si nos quieres contar, está bueno. Del Club Roller Nahuen. Si te animáis a dar detalles, Osvaldo, estaría bueno para ver la experiencia esa. El otro Hola, día ¿qué tal? Ahí está, Osvaldo, dale. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, soy de acá de Coronel. Bueno. De Coronel. Sí. Saludos para la octava. Mira, yo recién vengo del entrenamiento, sí, por eso me demoré en conectarme con ustedes. Sí, pues nosotros trabajamos con niños con TEA, pues, niños autistas, con niños que tienen ese no es, nosotros siempre hemos dicho que cada uno tiene sus virtudes, así que no es que tenga alguna
algún problema. Y los niños trabajan súper bien, pues son súper ordenados, trabajan... Oh, se silenció Se le fue. Osvaldo. O se Se le cayó. fue la cámara, se le fue el wifi, sí. Pero eso cumple Ahí con viene. función Sí. social. Ahí está Ah, volviendo, sí, Osvaldo. ahí, Dale. sí. Sí, dale nomás. Sí, claro, como te digo, claro, ellos son súper accesibles para enseñar, po. Y ¿cómo se llama? Le ayuda harto, especialmente, por ejemplo, tengo un niño que no comía nada de, por ejemplo, de legumbre, de cosas, comía puras cosas chatarra. Y a través del mismo deporte empezó el profesor le dijo, por ejemplo, que era bueno comer legumbre, y como le dijeron eso, puta, él ahora prácticamente todos los días lo hace, Buenísimo. ¿me entiendes? Bueno, Entonces, eh, le lleva esa integración, digo, a los niños. Y todos los niños igual los quieren, no lo discriminan, no es como que este niño, no, él siempre, yo tengo 3 niños de ese centro, incluso en el club enseñamos a 2 niñas que tenían problemas que eran sordas, por lo tanto no hablaban, y aprendieron a patinar. No, eso Bueno, es función Eh, social, pues, Osvaldo. Así. Eso es tremenda función social del deporte claro. y Y del club. ahora, ¿cómo tú le enseñas a patinar a una niña así, solamente con señas? He aprendido a hacer señas, nunca a mí me ha enseñado, entonces eso también es buena integración. Nosotros hemos buscado, por ejemplo, tratar de integrarlo con el respecto social, con respecto a juntarnos con un grupo que enseñe lenguas de señas, con un grupo que, no sé, que te enseña a hacer, eh, para los niños tienen algún problema, se quebraron cuando se cayeron, cómo poder atacar eso. Entonces, todos lo podemos hacer un solo conjunto. Osvaldo, ¿qué Uno disciplina es tu aprende club? ah, ¿Patinaje? ¿Qué disciplina se enseña en tu club? Sí. eh, enseño patín carrera. Patín carrera, ya, perfecto. Gran ejemplo, ¿no, Sí. Joaquín? No, tremendo ejemplo de función social. Súper. Gracias, Osvaldo. Estaba Rocío también por ahí. Gracias, Osvaldo. Gran ejemplo. Viene perfecto el caso. Rocío Cortines, por ahí, compañera. Sí, bueno, nosotros somos un club de escalada y, por ejemplo, los que no pueden pagar cuotas, hacemos como a cambio de que cuando hacemos encuentros amistosos, que trabajen, nos ayuden a trabajar como jueces o como abridores, que son los que crean la ruta. O, por ejemplo, hemos postulado proyectos, no hemos ganado fondos y hemos hecho taller para jóvenes inmigrantes o taller para niños de Sename o niños con discapacidad. Entonces, tratar de ir integrando y ver como que todos puedan participar dentro de lo que puedan. Dentro de Rocío, su, ¿cómo se llama tu club? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el club? Club de Escalada El Llano. Club de Escalada del Llano. Tremenda función social ahí el Club de Escalada del Llano. Buenísimo, buenísimo ejemplo. Sí, hacemos hartos campeonatos para niños, para tener formativos, semilleros. No, No, buenísimo. buenísimo. Sí, muy bueno. Qué gran ejemplo. Bacán, Rocío. Gracias por compartirlo. Joaquín, 2 buenos ejemplos ahí, por Sí, ejemplo. sigamos y si alguien se anima, vayan poniéndole ahí en el chat y después seguimos. Y Sí, después vamos comentando. súper buen ejemplo. Vamos, Joaquín, avanzamos. Gracias, Rocío, Avanzamos. y gracias, Osvaldo. Y hay un tercer inciso, ¿no es cierto? Tenemos el primer inciso, todos tienen derecho al deporte, el segundo inciso que nos habla de la función social, y el tercer inciso o párrafo, que se estaba quedando abajo de la discusión. Al principio no iba a integrar parte del artículo que está en el proyecto de nueva constitución, sin embargo, finalmente se incorpora. ¿Y qué dice este tercer párrafo? Dice, la ley regulará y establecerá los principios aplicables a las instituciones públicas o privadas que tengan por objeto la gestión profesional del deporte, como actividad social, cultural y económica, debiendo garantizar siempre la democracia y participación vinculante de sus organizaciones. Este párrafo, lo que busca viene de la discusión contra la sociedad anónima, que se da en el fútbol en particular, pero lo que busca es zanjar una discusión, porque ¿qué vinieron a hacer la sociedad anónima en el fútbol? Lo que vinieron a hacer fue decir que la gestión profesional de este deporte es económica.
Y esa es su característica principal y única en algunos casos. Yo soy chuncho, estamos al borde del descenso hoy día, es terrible lo que están haciendo con nosotros, ¿no es cierto? Me imagino que colocolino, guanderino, gente de Cobreloa, etcétera, pueden contar historias similares. ¿Pero por qué? Porque llega un grupo de personas con plata para comprarse un club y dicen esto es una actividad económica y punto. Entonces la Constitución acá viene a poner un punto en la manera en que entendemos el deporte. Y en esto, de nuevo, como comentaba alguien, se parece un poco a lo que hay en Paraguay, también en Brasil, porque lo que dice es, ojo, usted quiere gestionar deporte profesional, cualquier disciplina, perfecto, público o privado, ¿no es cierto? Usted puede ser una federación deportiva nacional, usted puede ser una sociedad anónima. A mí no me gustan. Yo creo que van a desaparecer en su momento. Podrían no pasar. Pero usted va a ser una sociedad anónima, usted va a ser una federación, usted va a ser una persona natural, un tipo único que quiere gestionar deporte profesional. Bueno, tiene que considerar que la actividad que usted va a gestionar es social, es cultural, es democrática y además es económica. No hay problema que sea económico, porque eso por supuesto que ocurre. El fútbol hoy día profesional es tremendamente parte del mercado, pero es también social, es también cultural, tiene que ser también democrático. La parte democrática es muy similar a lo que tiene la Constitución colombiana, que también establecen que es un requisito, si usted quiere gestionar deporte profesional, si usted quiere gestionar una institución deportiva, que ésta sea democrática, porque son espacios tan importantes, donde tanta gente participa, donde se cumple una función social tan relevante, que no puede quedar fuera la democracia. Porque qué importante que es cuando la gente de la U, de Colo-Colo, de Wander, de Cobreloa, de Deportes Concepción, Puerto Montt, Coquimbo, La Serena, ¿no es cierto? Copiapó, logran ver la democracia en sus clubes. Porque también se logra aterrizar el valor de la democracia como valor en sí mismo, como valor de la forma en que nos organizamos como sociedad. El deporte es reflejo de esto también. Entonces, ¿usted quiere gestionar deporte profesional? Perfecto. Pero no es solo una actividad económica, es cultural, ¿no es cierto? Es social, es democrática y económica. Eso es el tercer párrafo. Entonces, una más, José. Así está en el borrador de la Constitución del año 2022, ¿no es cierto?, que se va a votar este domingo. Esta es la forma en que se entiende el deporte. Hay cosas que quedan a mano de la ley. La ley va a regular cómo se hace eso, ¿no es cierto? El Estado reconoce la función social, el Estado tiene que garantizar este derecho que es de desarrollo progresivo, ¿cierto? No es de un día para otro. Pero lo que ocurre con esto es que el Estado, es que Chile entienda el deporte de otra manera. Entendemos la forma de relacionarnos respecto al deporte de otra manera. Porque si se fijan, y acá vamos a por fin responder la pregunta que hacía Paula, la forma en la que está entendido el deporte en la Constitución de hoy día es así. Esta es la única parte en que se menciona deporte. El artículo 118, en una parte que habla de la función de las municipalidades, es más que solo esto. Pero respecto al deporte, esto es lo único que dice. Las municipalidades podrán, no deberán, podrán, si quieren, ¿no es cierto?, constituir o integrar, o sea, si quieren, pueden hacer una fundación o integrar otra que ya existe, ¿no es cierto? Municipalidades podrán constituir o integrar fundaciones o corporaciones que promuevan o difundan el deporte. Así entiende Chile hoy día el deporte. Usted, municipio, esto no es deber del Estado en su conjunto, el municipio, si puede, si quiere, ¿no es cierto? Bueno, constituya o integre una fundación o corporación deportiva. Y esa corporación ni siquiera tiene que garantizar el deporte para su territorio. Tiene que promoverlo o difundirlo, ¿no es cierto? Si quiere. Por eso decimos nosotros que hoy día el deporte no es un derecho, como tantos otros derechos sociales que se integran con esta Constitución, que lo que buscan es cambiar la forma en la que nos vamos a entender. Después definiremos algunos tecnicismos, después habrán modificaciones, ¿no es cierto? La Constitución del 80 tuvo más de 50 modificaciones después de que se aprobó. Entonces, entre la democracia ha tenido miles de reformas. Esto va a seguir pasando. Pero tenemos que ver cómo nos entendemos. Respecto al deporte, esto es lo que se propone: función social, derecho al deporte como un derecho en sí mismo, ¿no es cierto? Derecho al deporte entendiendo que es una actividad democrática, cultural, social y económica también, porque también es relevante, pero la forma en la que lo hacemos hoy día, con la Constitución que hoy día tenemos vigente en Chile, es esta otra. No existe el derecho al deporte en Chile hoy día, y es bueno que lo entendamos. Ese es el taller respecto al derecho al deporte y a la propuesta que está en la nueva Constitución. Ahora sí que sí,
a tomar agua, abrimos la palabra y a conversar. Habían un par de comentarios por ahí que... ¿Alguien comentó algo? Los leemos, los leemos. Dale. Oye, gracias Joaquín, es bacán. O sea, al menos cuando nos ha tocado hacer el taller queda súper claro después de toda esta explicación que es muy difícil, es súper complejo bajar lo técnico hacia la realidad súper concreta de los clubes y de las distintas organizaciones deportivas, así que la palabra está abierta por chat o si quieren hablar por acá también de manera breve para que podamos interactuar la mayor cantidad de personas posible se puede ir haciendo, si quieren contar su experiencia también desde su club o cómo esto les puede impactar. Bienvenido sea. Hay una pregunta de Álvaro que dice que esté así en la actual constitución, a propósito de la del 80. ¿Es otro espacio para reproducir la desigualdad? Por ejemplo, dice comunas con más recursos versus comunas que tienen menos. Yo diría que sí, por cierto que sí. Por eso pueden haber políticas diferenciadas, a propósito, y lo dice explícitamente el artículo. Porque hoy día en Las Condes, habiendo sectores complejos, ¿no es cierto?, y habiendo una gran variedad de clubes deportivos de barrio, hay un mayor acceso a infraestructura, porque la comuna tiene más recursos. El Estado no tiene ningún deber hoy día de ir a preocuparse de la forma en que va a funcionar el deporte, la infraestructura, los recursos en La Pintana. Eso va a depender de lo que haga el municipio. Pero el Estado no tiene esa obligación de hacerlo, entonces sí reproduce la desigualdad. Y Osvaldo Millar también, que nos estaba hablando antes, nos cuenta, para que no se nos quede afuera, que es un club deportivo, social y cultural, y se promueve el deporte formativo, recreativo y competitivo. Espectacular, eso es función social. Nosotros creemos que los clubes ayudan al Estado muchísimo, ¿no es cierto? Porque ahí se genera toda la formación, se educa, se promueve la salud, se promueve también la sana competencia. Por eso es tan relevante cuando el Estado reconoce la función social, porque lo que hace es reconocer a los clubes, al trabajo de los clubes. No sé si hay más comentarios por ahí, dudas. Si ¿Qué le alguien ha tiene alguna parecido? duda, sí, exacto. O si de repente dice que le queda claro también, es ¿O buena que idea. no O está si de algo no queda acuerdo? claro, o que no está de acuerdo también, es súper, sí, súper abierto, así como, no me gustó o creo que le faltó otra cosa, también es súper atingente que alguien lo pueda señalar también. Así que si hay preguntas, adelante, la palabra está abierta. Si no, resulta que lo hiciste espectacular, Joaquín. Si no hay más Yo dudas, todo claro. es genial lo que hiciste. Eh, Quedó todo claro, no hay ninguna duda. Hola, yo quería hacer una pregunta. Chicos, chicas, si quieren intervenir. Sí, adelante, adelante. eh, Más bien es una Claudio, angustia que tiene que ver dale. más como desde la institucionalidad quizás. Pongamos por caso que este domingo gane la prueba, entonces tenemos nueva constitución, eh, el deporte es un derecho consagrado y cómo sucede al inicio la implementación de este nuevo contrato social, digamos, en relación a las instituciones existentes, como por ejemplo, dos casos puntuales. Hablamos del fútbol profesional, que es una maquinaria tan grande y tan brutal en torno al negocio del fútbol, y por otro lado, la institucionalidad del Ministerio de Deporte y la duplicidad de funciones que tiene con IND, que incluso para el ministerio actual es una dificultad difícil de lidiar. Entonces, como que, ¿cómo sucede ese encuentro, ese choque desde la experiencia comparada quizá? Esta es una muy buena pregunta, porque yo te diría, Claudio, que lo más importante es entender de nuevo, justamente a propósito, por ejemplo, de derechos como el deporte, son de desarrollo progresivo, que es de a poco. Entonces, la duplicidad de funciones que hay entre el IND y el MINDEP, que es un temazo, que viene siendo al menos desde el 2015, ¿no es cierto?, cuando nace el ministerio, probablemente se va a resolver de forma lenta y gradual, pero sí va a tener que ser una de las discusiones prontas que se tengan, porque justamente esta duplicidad de funciones dificulta que el Estado cumpla con sus obligaciones, que son las que veíamos de respetar, garantizar y adoptar medidas internas. Entonces, como el Estado va a tener que adoptar medidas internas, es decir, repensar sus instituciones, repensar las políticas públicas que está desarrollando, repensar las leyes vigentes que tiene, como la 19712 del deporte, es posible que también tenga que repensar la institucionalidad misma del Ministerio del IND. No va a ser un choque, o sea, el 5 de septiembre seguimos teniendo Ministerio del Deporte, seguimos teniendo IND.
y eso no va a cambiar de un día para otro, pero sí en el proceso de adaptación y de que se empieza a aplicar la nueva constitución, esa va a ser una de las discusiones. Se integran el MINDEP con el IND, se modifican definitivamente las funciones, va a haber que pensar eso, va a ser parte de la discusión. Me parece que es un puntazo. Nosotros no tenemos la respuesta de cómo va a ocurrir, porque eso va a depender de cómo se dé la implementación, pero sí va a ser uno de los temas que se discutan. Y el otro ejemplo que diste, muy bueno, por cierto, que muy bueno, del fútbol profesional, y que tiene que ver con este tercer inciso, ¿no es cierto?, que habla de la gestión profesional, cultural, democrática, social y económica. Mira, también va a ser lenta, pero yo creo que ese va a ser un choque más complejo de ver cómo se va a resolver, porque va a obligar a los clubes a abrir espacios de participación que hoy día no tienen. Y yo no sé cómo lo van a resolver, porque una posibilidad es que se adopte el modelo alemán, donde hay un 51%, ¿no es cierto?, que es de los socios, un 49% que es de las empresas. Pero adoptar eso requiere una ley. Y por eso, si volvemos a revisar lo que dice ese tercer párrafo, dice, la ley regulará los principios aplicables y la forma en que va a funcionar. Entonces, lo que va a tener que pasar es que la ley 20.019, me parece que es la de la Sociedad Anónima Deportiva, Sí. va a tener, ¿no es cierto?, que replantearse. Hoy día se está discutiendo, de hecho creo que ayer hubo presentación en el Senado para repensar la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales. Con esta nueva constitución, ese proceso va a tener que acelerarse y va a tener que llegar a puerto. De nuevo, esto puede que no ocurra el 2022, ¿no es cierto? Es posible que el 2023 hayan cosas que sigan, sobre todo en derechos como el deporte, que son de desarrollo progresivo, que son un poco más lentos de implementar, que sigan similares, pero va a tener que ir avanzando hacia allá. Y los clubes van a tener que buscar la forma de abrir la participación. Eso yo no tengo la respuesta a cómo lo van a hacer, porque me parece que es una complejidad tremenda para la sociedad anónima, pero me gusta que sea una complejidad que se abra, porque tenemos que repensar cómo se gestiona el deporte profesional. Y por último, para cerrar, respecto a tu pregunta, porque creo que no puedo darte las respuestas concretas porque no las tenemos, va a ser parte del proceso de implementación. Y eso tiene que ver con lo abstracto, que a veces es pensar, ¿no es cierto?, el derecho, y por eso queríamos con esto tratar de aterrizar estos puntos, pero sin dejar de entender que hay cosas que se mantienen en la abstracción en la medida que van a ser parte de discusiones. Cuando se vuelva a discutir la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales, vamos a tener esos cambios, ¿no es cierto? Pero esto no va a pasar el 5 de septiembre. Entonces también ahí bajar el miedo con respecto a este choque, como que obligar a que pase algo de inmediato, no. Lo que sí obliga es que se gira el timón, avanzamos hacia esos cambios y que las próximas políticas públicas, la forma en que se piensa la institución del Estado, va a tener que modificarse hacia cumplir la Constitución. Por eso también hay artículos transitorios, por eso la Constitución tiene un proceso de implementación. Es posible además que si se aprueba, hay un proceso de ciertas reformas que se hagan, porque es parte de lo que se ha comprometido, por, al menos por el oficialismo. Entonces, va a ser lento, pero ese choque solamente va a perder el susto, y esto desde mi perspectiva yo creo que no va a ser tan brusco, sino que va a ser parte del proceso de implementación de ir girando el timón. No sé qué opináis o si te hace sentido, Claudio. Disculpa, que estoy justo entrando a bañar a mi guagua, No te pero preocupes. sí me hace sentido. La verdad que a mí también me entusiasma eh, la posibilidad, solo que veo un horizonte que va a ser complicado por la naturaleza como se mueven hoy día y se han movido históricamente, al menos estas dos instituciones. O sea, detrás de abordar la problemática del Ministerio INED, por ejemplo, hay agrupaciones de trabajadores, sindicatos, hay cuestiones pasando día a día que hacen que la madera sea bien difícil de roer. Y por otro lado, bueno, el fútbol profesional, ¿qué decir? Como dije antes, es una máquina que tiene dirigentes, que tiene una forma de trabajo que es bien especial y que lo vemos a todo nivel, pues, o sea, lo que pasa en el fútbol amateur, que luego pasa en tercera división, en segunda, en la primera vez, hasta llegar al fútbol profesional, es un sistema bien especial de trabajo que al menos en la primera división chilena de profesional no tiene tanto en las formas de trabajar organizacionalmente. Entonces eso a mí, de todas maneras, me entusiasma la posibilidad, pero creo que es pedazo de desafío para quienes le toque tomar ese fierro caliente. Sí, tal cual. Totalmente. Buena intervención, Claudio. Voy a continuar, Joaquín, si te parece, hay algunas palabras, algo en el chat
voy Dale nomás. comentando. Catalina dice, me quedó clarísimo, excelente Joaquín. Gonzalo Sea dice, muchas gracias Joaquín, muy clarito. Osvaldo Millar preguntó, amplió la pregunta y dice, ¿cuáles son los artículos interesantes a leer? Aquí tengo la propuesta de nueva Constitución, qué bueno que estemos queriendo leer diferentes artículos de la Constitución, y ahí Álvaro Burgos le contesta en el chat, el de vivienda, propiedad privada, salud, educación. Y dice, con la nueva Constitución, ¿se podrá regular o fiscalizar el cumplimiento de los y las dirigentes como presidentes de asociaciones, por ejemplo? De nuevo, eso no lo va a resolver la Constitución. Ahora, el Estado va a tener la obligación de regular y fiscalizar. Es siempre, es parte de sus obligaciones. Pero la ley va a ser la que va a definir eso. Y también, bueno, la capacidad del Estado, ¿no es cierto? Para ir regulando, fiscalizando. ¿Qué opinas tú, José? ¿Cómo se va a ir implementando eso? Sí, pues va a tener esa dificultad, pero es probable que como se dirija todo el timón hacia a una nueva dirección, pensando que es de largo plazo, ¿no es cierto? Hoy día gira un grado, pero para llegar a un puerto distinto, es muy probable que las organizaciones intermedias, tanto asociaciones como clubes, también deban adaptarse a esta dinámica. Y ahí vamos a ver hasta dónde va a llegar el nivel de fiscalización o no el Estado, pensando que, por ejemplo, las organizaciones como asociaciones o clubes también, por lo tanto, ahí siempre va a haber un choque de hasta dónde llega el Estado para fiscalizar, cuando es mejor que llegue para apoyar. Y eso va a ser no una tensión, pero sí una conversación democrática permanente, creo yo, a partir de lo que venga. Me sumo a una pregunta siguiente de Osvaldo Millar también, que pregunta cómo el Estado reconocerá la verdadera labor social de los clubes deportivos, pero ya metiéndose en lo concreto, pensando en el financiamiento, que al final abarca a mucha gente, dice Osvaldo. Voy. O sea, en principio, número uno, lo primero que tiene que pasar es que, por ejemplo, los próximos fondos y proyectos que se elaboren van a tener que tener como categoría para este financiamiento la función social del deporte, porque es uno de los elementos que el Estado le reconoce al deporte. Y por lo tanto, si yo entrego fondos, reconozco la importancia de la función social y es una de las categorías que yo utilizo para ver hacia dónde apunto mis fondos. Otra manera, ¿no es cierto?, de cómo el Estado reconoce la verdadera función labor social de los clubes. Yo creo que eso va a ser lo primero. Y lo segundo, que va a ser un poco más de largo plazo, pero que también es elemental, es la forma en la que el Estado hoy día entiende el deporte mismo y cómo financia. Hoy día, 2022, el Estado de Chile tiene su curva de financiamiento hacia el alto rendimiento así, hacia arriba, arriba, arriba. Todos los años sube un poquito. Tanto así que hoy día el Ministerio del Deporte está completamente enfocado en lo que son los Juegos Panamericanos 2023. Ese es el gran objetivo, alto rendimiento. Perfecto. Pero el deporte de base ha ido así, hacia abajo, la financiación, el financiamiento del deporte de base. Eso se acaba. El 5 de septiembre, pensando en el presupuesto 2023, con el derecho al deporte garantizado en la nueva Constitución, se acaba. Las próximas partidas presupuestarias tienen que entender que es prioridad el deporte social, el deporte de base, el deporte con la integración de la función social. Yo diría que eso es lo primero, a grandes rasgos. Y de a poco vamos a tener que ir viendo, bueno, qué leyes hacemos, qué tipos de fondos nuevos se abren, cómo se va a fiscalizar, como preguntaba Gonzalo antes, cómo vamos a ir conversando eso de a poco. Pero lo primero yo creo que va a ser eso. Súper. Mira, hay más preguntas de Osvaldo. Dice, ¿se puede obtener copia de esta reunión? Ya que la grabamos Álvaro Burgos, se puede subir a Facebook, ¿no? Álvaro Burgos. Sí, sí, no hay problema. Lo vamos a subir a Facebook y ahí vamos a compartir el enlace también, Osvaldo. Mira, Tati Medel dice, Facebook. pero con esto en la Constitución, al menos el rayado de cancha estará distinto y a favor del deporte, dice ella, de los clubes y los socios de garantizar y disponer. Cambia la dirección, eso está diciendo Tati. De acuerdo con eso. Gonzalo, muchas gracias chicos, clarito, gracias Álvaro también. Eso hasta el momento de preguntas. Si quieres, Joaquín, avanzamos hacia las conclusiones. Un par de conclusiones y cerramos la videollamada también para no ocupar más tiempo de las personas que han tenido hiper voluntad de estar conectadas acá un martes a la noche conversando sobre deporte. Vale. Como conclusiones, lo primero, después la segunda cerré tú, Joaquín, si quieres. Sí. Lo que ustedes, a ver, básicamente lo que han estado comentando acá, Gonzalo, Osvaldo, Paula, Bjorte también, lo que hacen hoy día en sus organizaciones, en sus clubes y lo que están soñando en hacer, son hechos que por primera vez en la historia de la República de Chile va a tener un reconocimiento constitucional, como nunca antes. Por primera vez el trabajo de los clubes va a tener un valor de carácter institucional para el Estado, para el país, para Chile. Y por lo tanto,
Desde nuestra perspectiva como Fundación Clubes, creemos que este derecho al deporte es un súper avance respecto al menos de lo que hay, y por lo tanto se transforma en una oportunidad en el caso de que se apruebe la nueva constitución, en el caso de que triunfe el apruebo, que sería importante. Bien, eso. Joaquín. Sí, una segunda conclusión, y tiene que ver, de nuevo voy a volver atrás para que sea parte de lo que dijimos, ¿no es cierto? Dijimos que el Estado tiene la obligación de respetar, de garantizar y de adoptar medidas internas. Entonces, la segunda conclusión es que las nuevas políticas públicas, las próximas leyes, la nueva forma de pensar la institucionalidad, a propósito de la duplicidad, Ministerio de Deporte, Instituto Nacional de Deporte, ojo, va a tener que considerar, todas esas discusiones van a tener que considerar a los clubes de barrio. ¿Por qué? Porque son organizaciones que son y que hacen, ¿no es cierto?, materializan la función social del deporte a lo largo de Chile. En cada rincón de Chile hay un club de barrio. Si nosotros sacamos un libro, se llama Deporte Social del Barrio de la Constitución. Estuvimos en Guañacagua, de Arica hacia el interior. Estuvimos en Rapa Nui, estuvimos en Punta Arenas, en todas las regiones. En cada rincón de Chile hay un club de barrio. Y ahí se materializa la función social. Entonces, todas las medidas internas que adopte el Estado para cumplir con este derecho tienen que considerar a los clubes de barrio, tienen que considerar el valor social del deporte. Entonces, los clubes van a recibir un nuevo trato de parte del Estado y de parte de la comunidad chilena. De nuevo, en caso de que se apruebe. Perfecto. Gracias, Joaquín. Y bueno, no se olviden las personas que están conectadas, plebiscito de salida este domingo. Recuerden que el voto es obligatorio y leo los últimos comentarios. Osvaldo dice muchas gracias y lo compartiré con la asociación que abarca 9 clubes de patinaje en la misma labor social. Hasta pronto, Osvaldo. Gracias por todas tus intervenciones. Genial conocer tu club y el trabajo que hay en Coronel. Muchas gracias, dice la Tati. Cristian tiene pregunta, consulta, ¿con la nueva constitución se podría tocar el tema de la separación de la Federación de Fútbol de Chile y la NFP, que es parte de la discusión que está proponiendo el gobierno hoy día? Joaquín. Yo creo que sí, o sea, mira, de nuevo, la nueva constitución es en respecto al deporte y a otros temas, nos va a dar nuevas herramientas para discutir los distintos derechos, por ejemplo, el derecho al deporte. Entonces, es una tremenda pregunta, la discusión entre federación y asociación, la asociación que privatizó el fútbol, ¿no es cierto? Bueno, cuando discutamos eso, tener considerado la función social del deporte, que la gestión profesional es cultural, social, democrática y económica, va a ser parte de la discusión de la separación entre la asociación, la NFP y la Federación de Fútbol Profesional. Buenísimo, leo los últimos comentarios. Verónica Castro, gracias, demasiado claro todo. Gracias a ti, Verónica. José María Caballero, muchas gracias, muy buena presentación. Arriba la fundación, vale, bacán. Gracias por el aliento y los clubes de barrio. Un abrazo para ti, José María. Que no se me quede nadie. Claudio Urrea, gracias por estos espacios. La Jenny, son los mejores. Muchas gracias, Jenny. Y estaba uno de Viorte también. Muchas gracias por el trabajo que realizan con Fundación Clubes. Gracias por el apañe, por invitar a estos espacios y por haber trabajado en esta propuesta tan importante hacia una constitución más social, democrática y ecológica. Nos vemos para la fiesta del apruebo, dice Viorte. Bueno, nos vemos ahí. Ojalá funcione todo bien. ¿Cuál es el Facebook? Dice Alfredo Romo. Si nos buscan tal cual, como facebook.com/Fundación Clubes, así, seguidito todo. Lo van a encontrar. Tremendo avance, será el giro de timón, dice Cristian Márquez. Bueno, de esta forma nos despedimos, Joaquín, si te parece, apruebo, dice Bárbara Márquez, también aprobamos. Un gran abrazo Paula, a todas y a todos quienes se han conectado esta noche. Como Fundación Clubes vamos a seguir empujando para que nos vaya bien, para que el deporte social siga teniendo más espacio en Chile y más reconocimiento para ustedes que son dirigentes y hacen una tremenda labor. Gracias, Joaquín. Gracias, Álvaro. Una despedida, Joaquín, y vamos cerrando la transmisión. Sí. No, Gonzalo también dice, muchas gracias, aguante los clubes de barrio, el deporte que nos ayuda a crear espacios de democratización de los espacios, un abrazo. Paula también, muy agradecida, que ganas de que más gente tenga acceso a esta información. Tratamos de estar en muchos territorios dando acceso a esta información, ¿no es cierto? Así que gracias a ustedes. Yo me quedo con querer agradecerle a ustedes por estar hoy día, un lunes, a esta hora, ¿no es cierto? Como decía José, conversando y compartiendo esta información. Me voy contento con el corazón llenito. Y recuerden, el domingo a votar. Apruebo. Para que tengamos derecho al deporte. Agradecer a todos que participaron, a todas las que se sumaron. El domingo un momento histórico para la República de Chile, único, y vivirlo de la mejor forma que es participando va a ser un recuerdo para todos. Así que muchas gracias por estar hoy día. Nos despedimos, un abrazo. Chao, que estén bien. Un abrazo. Chao, chiquillos. Chao, Rocío, grande Rocío, por apañar. Chao, Pablo, grande Jenny.
Un abrazo, compañeros, compañeras. Eso. 33.